Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Lisette Arriaga. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro espacio Apostando por la Niñez. El día de hoy con un tema muy necesario y urgente en la agenda pública. Infancias en riesgo, desafíos y acciones para garantizar sus derechos. Hoy abrimos el espacio para reflexionar sobre estos retos de la mano de personas clave para la garantía de los derechos de las infancias en nuestro país. En este capítulo, el diálogo nos llevará a analizar los principales desafíos que impiden una protección integral, real y efectiva. ¿Qué ha funcionado? ¿Qué está fallando? ¿Qué acciones urgentes deben tomarse desde el Estado mexicano para transformar esta realidad? Porque proteger a la niñez no es solo una responsabilidad legal, es un compromiso ético, social y humano. Hoy más que nunca es momento de actuar. Vamos a conocer a nuestra invitada de hoy, Lorena Villavicencio, secretaria ejecutiva de la Secretaría Integral de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel nacional. Es una destacada defensora de los derechos humanos, la democracia y la participación ciudadana en México. Su trayectoria política y profesional ha estado marcada por un firme compromiso con la justicia, la equidad de género, los derechos de la niñez, el desarrollo sustentable y la promoción cultural y educativa. A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos de representación popular, entre los que destacan su labor como diputada federal en la 64ª legislatura. En el ámbito político ha sido cofundadora de la organización Por Ella, Por Todas e integrante activa de la Red de Mujeres en Plural, consolidando su liderazgo en la promoción de los derechos de las mujeres. Su experiencia en el servicio público incluye roles como coordinadora de asesores y presidenta del DIF en el municipio de Ecatepec. Como profesional del derecho ha sido investigadora en el Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativa y titular de la consultoría jurídica VVM. Su perfil se distingue por una autonomía en la toma de decisiones, una profunda vinculación con las personas y una constante promoción de liderazgos comprometidos con las causas sociales. Para entender los retos, primero debemos mirar la realidad. ¿Qué está pasando con la niñez en México? ¿Qué grupos enfrentan mayor vulnerabilidad? Bueno, pues para ello contamos con la voz certificada de una invitada muy especial, experta en ello. Ya te presentamos, Lorena Villavicencio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ay, al contrario, me siento muy contenta de estar contigo en este proyecto que sabemos que está iniciando aquí en la Cámara de Senadores. Me siento muy feliz. Y efectivamente yo soy la responsable del CIPINA Nacional, que es el Sistema Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y a nosotros nos compete justamente ver la problemática de todos los niños, niñas en general, pero de manera particular somos el garante o la guardiana, así también decimos, de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y justamente pues es un tema muy importante porque estamos hablando del 38.2% de la población en este país. Es decir, los niños y los jóvenes representan el 30% de la población. Entonces tenemos que trabajar de manera muy significativa porque además tenemos otro problema importante. Son los niños, las niñas y los adolescentes quienes más sufren la pobreza, las violencias, y son el grupo más vulnerable del país. Entonces estamos trabajando de manera muy seria y comentarles al auditorio, a quienes nos están escuchando, que CIPINA además es una institución que articula, que rige o es la autoridad rectora de la política pública a favor de la infancia y la adolescencia. Y también nos corresponde a nosotros garantizar el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes, y esto implica generar políticas públicas o acciones de gobierno para que se dé cumplimiento a esos derechos. Cuando hablo de derechos, hablo del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho al agua, del derecho a la vivienda, del derecho a una vida libre de violencia, del derecho a la participación, del derecho a una familia que te respete
Estamos hablando de 20 derechos reconocidos en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, y también son derechos que están establecidos, y hay más derechos todavía reconocidos en la Convención de Derechos de la Niñez, que es una convención además muy importante porque es la convención más firmada en la historia del mundo. Creo que 2 países no firmaron esta convención para favorecer los derechos de niños y niñas. Y bueno, pues pero el resto del mundo ha firmado los derechos del niño y la de la niña. Y el problema es que sí tenemos en los hechos muchos derechos reconocidos en las leyes. Sin embargo, falta garantizar el ejercicio de los mismos. Y justamente para allá voy. Es que ya lo escuchábamos en tu semblanza, Lorena. Has sido diputada federal, ahorita el cargo que tienes en el CIPINA, que ya nos acabas de amablemente explicar, también defensora de derechos humanos, abogada. Desde tu expertise, desde tu óptica, en nuestro país, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentamos para precisamente garantizar de manera integral la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es combatir la desigualdad y la pobreza. No podemos estar tranquilos en este país o tranquilas si tenemos una población tan importante en condiciones de desigualdad. Eso quiere decir que tienen condiciones distintas a los adultos, tienen más pobreza y tienen más violencia en sus propias vidas, y tampoco podemos dejar de hablar de la misma pobreza. Tenemos niños con carencias muy grandes que no tienen acceso a la salud, que no tienen acceso a la educación, porque no tienen condiciones, a pesar de que está garantizado el derecho a la salud. Hay muchos que no pueden ir a estudiar porque sus madres están trabajando y no tienen dónde dejar a sus hijos, y esa es la realidad en la que estamos viviendo. Entonces tenemos que generar las condiciones para que los niños puedan ejercer plenamente sus derechos y que superen estos elementos que constituyen o con los que se valora la pobreza, que es el tema de la salud, la seguridad social, la educación, la vivienda, la alimentación y también el ingreso. Y tenemos una población de extrema pobreza al interior justamente de esta población, que son la primera infancia, que son los más pobres de los pobres en este país. Entonces necesitamos trabajar de manera muy importante. Y la ventaja es que de mi propia biografía, y yo considero que esos fueron elementos por los que la doctora, que es la que preside el CIPINA, me eligió a mí para ser la secretaria ejecutiva, fue justamente porque a mí me gusta trabajar en los territorios. Sí tengo mucha experiencia legislativa, conozco los problemas, pero me parece que lo más importante de CIPINA hoy, y la gran diferencia con el pasado, es que estamos haciendo política territorial. Estamos yendo a los municipios más pobres del país. Dentro del programa que estamos haciendo de protección de niñas, niños y adolescentes, estamos concentrados, hombres y mujeres, quienes participamos en este equipo. Junto con los estados, estamos buscando atender a los municipios más pobres, donde se concentra la mayor población de niños y niñas que viven en pobreza extrema. Es que en un país donde las realidades son muy diferentes por zonas, Lorena, a lo mejor te vas al norte y la realidad es otra, pero en el sur, y hay regiones dentro de estos mismos estados que también la realidad es muy diferente. Está muy marcada la brecha. Totalmente, Liz. Es muy importante lo que acabas de señalar, porque efectivamente no podemos pensar en la niñez como si fuera una sola población. Tiene necesidades distintas, incluso en la propia niñez. No es lo mismo la primera infancia que la niñez, que la adolescencia. Son etapas con necesidades distintas. Pero además tampoco puedes hablar de la misma manera de cómo vive una niña en Chihuahua respecto a otra niña, cómo vive en Chiapas. Tienen condiciones y contextos totalmente distintos. Y justamente lo positivo que estamos haciendo ahora desde el CIPINA es hacer un programa de protección nacional que rige para todas las autoridades que están involucradas en el gobierno federal, y en ese programa estamos tomando como un elemento central en la política pública que se atiendan esas diferencias, que no se piense a la infancia como un grupo poblacional uniforme, sino que veamos realmente cómo están viviendo los niños, las niñas, los adolescentes en la diversidad que tenemos de país reflejado en cada uno de los estados. Entonces, estamos trabajando muy fuerte en estos temas. Tenemos políticas públicas también que implican un gran desafío relativas a la violencia. No solo tenemos que combatir la desigualdad y la pobreza y
sino también las violencias, que además es un elemento central en la política pública de la Presidenta de la República. Quiero decirles que estamos trabajando de manera muy importante con la Secretaría de Educación Pública, con Salud, con CONAPO, con muchas instituciones que están vinculadas con el tema de niños, niñas y adolescentes. Y a nosotros nos corresponde no solamente coordinar este esfuerzo y definir claramente cuáles son las competencias de cada una de las instituciones, sino también estamos empezando a trabajar con los estados y con los propios municipios para lograr una política que impacte desde el municipio hasta el gobierno federal. Porque es ahí en los municipios donde se están viviendo las carencias. Y ahí está CIPINA presente. CIPINA está trabajando de la mano con los municipios y eso para nosotros es un cambio radical. Y lo mismo estamos haciendo con otros actores. Hemos estado en reuniones permanentes con los diputados, mujeres y hombres, también viendo cuál es el paquete legislativo que tenemos que impulsar para favorecer a los niños y niñas de este país. Ahí también estamos trabajando de la mano de manera muy importante. Nos parece que la labor del legislador es sumamente importante. ¿Por qué? Yo tuve la oportunidad de ser legisladora y tuve también la posibilidad en mi periodo no solo de impulsar los derechos de las mujeres, sino también de los niños y las niñas. Ahí hicimos una mesa contra la violencia y nos dimos cuenta también que las violencias están muy extendidas en esa población de niñas, niños y adolescentes. Tenemos un dato que para mí es dramático. El 52% de los niños y niñas en este país han recibido en sus hogares, ojo, la mitad ha recibido algún tipo de violencia en sus hogares. Estamos hablando del 52%. De niños que han referido a través de las encuestas del INEGI que son ¿violentos? Sí, que son víctimas de la violencia en sus hogares donde deberían ser protegidos. Y estamos trabajando de manera muy seria con algunos organismos internacionales para hacer una gran campaña de concientización. Queremos llegar a los hogares mexicanos y que las mujeres y hombres, las familias entiendan que no podemos seguir con este modelo punitivista que piensan que a través del castigo se pueden modificar las conductas de los niños. Se modifican en negativo. Un niño golpeado es un niño que tiene una afectación en su desarrollo integral. Y que no siempre va a ser niño, va a llegar la etapa de un adulto. ¿Y qué pasa? Cuando si desde la niñez empiezan con esos patrones, con esa violencia, pues vamos a tener adultos con trastornos o también violentos. Exactamente, porque tenemos una concepción que queremos cambiar, que ese es otro elemento que para nosotros es estratégico. Tenemos que acabar con el adultocentrismo, esta idea de que los que definen la vida de los niños, las niñas y los adolescentes son los adultos. Los estamos excluyendo de su propio presente. Necesitamos que los niños participen, se expresen, actúen, que se sientan parte de este país, que dejen de estar invisibilizados porque no tienen derechos políticos. Los niños tienen derechos humanos fundamentales, son sujetos de derecho, desde que nacen con derechos. Y nosotros tenemos que hacernos conscientes de eso, que no podemos estar decidiendo sobre cada una de sus definiciones en la vida, que los niños están evolucionando conforme pasa la vida y que empiezan a tomar sus propias decisiones, tienen un pensamiento propio, tienen autonomía en evolución progresiva y que son niños que no son la extensión de sus padres y madres. No son la extensión, sí tienen una dependencia que van superando y lo que tenemos que hacer los adultos, además de escucharlos, es entender ese proceso evolutivo y es darle las condiciones para que ejerzan sus propias decisiones, su autonomía, que participen. Recientemente tuvimos una reunión muy importante en CONASAMA, que estábamos conmemorando 2 días que son terribles, que se dan en estos meses, que es el Día Internacional del Suicidio y el Día Internacional de la Salud Mental. Y ahí hablábamos justamente de esto. Necesitamos que los niños
participen activamente, porque la participación les obliga a hablar, a expresarse, empiezan a reconocer su propia voz. La participación puede ser incluso un mecanismo de prevención de la violencia, porque cuando tú ejerces tu voz, tienes mayores condiciones para enfrentar las violencias, no solo las que vives en tu casa, sino las que vives en la escuela. Entonces, justamente CIPINA hoy está promoviendo con todo entusiasmo y convicción la participación de los niños y niñas. Queremos niños y niñas empoderados, que ejerzan su voz, que ejerzan sus derechos, que aprendan a exigirlos, que tengan su propia agenda, porque los niños tienen una sabiduría increíble. No tienen estos lastres que a veces cargamos los adultos, que con prejuicios. Son niños abiertos e inclusivos, están en movimiento. De verdad es mucho lo que aportan a la sociedad y necesitamos aprender a respetarlos y recordar que son sujetos de derechos. Y por eso estamos nosotros haciendo una campaña permanente para que los niños estén participando en la toma de decisiones de los asuntos que les competen. Y ahí hay una iniciativa que también quiero comentar sobre este tema. Ok, perfecto. Vamos a llevárnoslo para el siguiente bloque, Lorena. Ahorita, ¿qué te parece si vamos a conocer pues un poco más de lo que hace Child Fund México para nuestras niñas, niños y adolescentes de nuestro país? Child Fund México comparte historias que pueden cambiar tu vida. Conozcamos a Valentina y Martín, quienes experimentarán cambios ahora que han llegado a un nuevo lugar para vivir. Enfrentarán distintos desafíos. Valentina, mira este lugar tan bonito. Aquí vamos a encontrar nuevos amigos. ¿Amigos con los que podamos hablar nuestra lengua, papá? Algunos pueden hablar como nosotros y otros pueden hablar diferente, pero eso no importa. Lo importante es que todos podemos jugar y divertirnos juntos. Mira, papá, esas niñas y niños me están invitando a jugar a la pelota. ¿Puedo ir? Claro, hija. Ve y diviértete. Qué bueno que nos regresamos temprano al centro comunitario, papá. ¿Sabes? Hoy me gustó jugar con las niñas y niños del pueblo, aunque extraño a mis amigos. Aquí cuando me escuchan hablar se ríen. Creo que no me entienden bien. Mi niña, te entiendo. Para mí también está siendo difícil. Confiemos en que pronto aprenderemos cosas nuevas y conoceremos a personas que nos ayudarán. Pero me da miedo, papá. Todos empezamos desde el principio, Valentina. Pronto tendrás amigos e irás al preescolar. Además, yo siempre estaré aquí para ayudarte. Está bien, papá. Voy a confiar. Bienvenidos, Valentina y Martín. Poco a poco descubrirán que en la comunidad todos nos apoyamos. Además, tenemos muchas fiestas y tradiciones que espero disfruten. Muchas gracias. Nos encantará unirnos y aprender juntos. Los cambios pueden ser difíciles y hacernos sentir miedo, en especial a las niñas y niños. Sin embargo, recuerda que aún en medio de los desafíos, puedes encontrar oportunidades que les permitan a tus hijas o hijos construir nuevas historias llenas de juego, apoyo y perseverancia. Este proyecto es realizado con apoyo de Fundación Lego. Los cambios suelen ser difíciles y nos pueden hacer sentir miedo tanto a niñas, niños, adolescentes y adultos. Sin embargo, también pueden ser una gran oportunidad. Y bueno, ya vimos el panorama. Ahora preguntémonos, ¿qué sí ha funcionado? ¿Qué está fallando en las leyes institucionales, en la coordinación? ¿Qué cambios son urgentes para que la protección sea real y efectiva? Lorena, por favor, coméntanos desde tu expertise, ¿cuáles son los cambios reales y urgentes que necesitamos en este tema en nuestro país, a nivel local y estatal? Inclusive, ya nos estabas comentando de una iniciativa legislativa que nos querías compartir. Sí, en efecto, pues me parece muy importante esa pregunta. Sí tenemos que fortalecer la presencia de los CIPINAS, me parece que es muy importante porque es el órgano que regula la política. Estamos en ese esfuerzo, pero necesitan más apoyo las CIPINAS municipales y las CIPINAS estatales para que podamos ser los grandes articuladores de la política pública. CIPINA define las acciones, incluso hacemos los programas y ahorita estamos nosotros haciendo política transversal que llegue hasta el municipio. Pero sí necesitamos evidentemente el presupuesto suficiente para que podamos ejercer plenamente nuestras atribuciones. Y no solo para CIPINA, necesitamos un presupuesto importante para esta población.
Necesitamos invertir todavía más en la infancia. Y quiero señalarte que la doctora Sheinbaum ha sido una gran presidenta, que ha sido la presidenta de la infancia y la adolescencia. Hay un presupuesto muy importante a favor de esta población. Sin embargo, bueno, siempre va a faltar presupuesto. Y ahí vamos a estar participando activamente en la definición del presupuesto que ya se está discutiendo para que mantengamos y subamos un poquito el presupuesto en materia de infancia. Esa es una de las grandes labores que tiene la Cámara de Diputados. Pues le corresponde a ellos el presupuesto. Claro. Y necesitamos también fortalecer las autoridades que están encargadas de hacer valer los derechos de esta población. Estoy hablando concretamente de las fiscalías, estoy hablando también de las procuradurías de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Necesitamos fortalecer estas dos instituciones para que realmente los niños puedan ejercer sus derechos, que se les respeten, que se sancione a quienes no están respetando sus derechos, para que puedan restituirles sus derechos. Y esto implica también un presupuesto importante y mejorar estos órganos de las fiscalías. También tenemos que tener ahí espacios amigables, no podemos seguir revictimizando a los niños. Ahí hay un trabajo muy puntual, pero muy importante para que se puedan ejercer plenamente los derechos. ¿Cómo se pueden mejorar las fiscalías en este tema, Lorena? Porque muchas veces hablan de capacitar al personal, de capacitar a ministerios públicos, a fiscales, pero ¿qué pasa con la gente que realmente hace la labor cuando se inicia una carpeta de investigación, policías de investigación? Ni siquiera están realmente con la empatía, con el conocimiento del tema. ¿Cómo se puede realmente fortalecer las fiscalías? Sí, bueno, ahí hay un desafío enorme, se tiene que capacitar. Creo que siempre es como un lugar común decir que se capaciten las autoridades competentes. Nosotros estamos en esa posibilidad, estamos valorando la posibilidad de que CIPINA se convierta en un ente que esté capacitando debidamente a todas las fiscalías. Queremos también impulsar el modelo que están aplicando en Chiapas. En Chiapas tienen una fiscalía de la infancia, donde hay personal especializado, donde hay una atención especial, donde hay espacios amigables, donde no se revictimizan a los niños, porque tienen a los niños cuando se les hace un interrogatorio, ahí están ya todas reunidas, todas las autoridades competentes para que no sigan nuevamente hablando del problema. Y de esa manera también contribuir a que la justicia no se convierta en un espacio tan difícil para todos, pero especialmente sí lo es, pero para ellos es más. De manera particular. Esto también implica presupuesto para las fiscalías, que tengan mejores condiciones. Entonces, y que además atiendan a un principio que es muy importante y al que estamos obligadas todas las autoridades, que es el principio del interés superior de la niñez. Nada puede estar por encima de un niño, una niña y un adolescente, en cualquier tema y de manera fundamental en el tema de justicia. Y bueno, te decía que tenemos, hablando de violencias y de injusticias, nos interesa muchísimo meternos a un tema en el que coincidimos de manera muy importante con Child Fund, que además les agradecemos esta oportunidad de estar aquí en este programa, que sabemos que han promovido durante mucho tiempo muchos temas a favor de la infancia, y uno de ellos que nos parece fundamental es el tema de la violencia digital. Sí. Tenemos ya un dato que nos preocupa, que el 22% de los adolescentes y niños y niñas han sufrido, el 22% de ellos refieren que han sufrido algún tipo de violencia en los entornos digitales. Y esto va a la alza, porque los niños cada día habitan más horas en ese espacio. Necesitamos regular, necesitamos ver cómo vamos a eliminar los riesgos que existen allá adentro, y también necesitamos, sé que es muy controvertido este tema, pero necesitamos fortalecer la vida presencial. Necesitamos generar un nuevo tipo de crianza donde los padres tengan mayor presencia con los hijos y que recuperen esa capacidad también de socializar con otras personas, y que recuperemos la empatía y el sentido de comunidad. Realmente CIPINA tiene una misión muy grande, que es una transformación cultural. Eliminar el adultocentrismo, eliminar también estas fórmulas actuales donde los niños están muy aislados. Necesitamos que vuelvan a socializar, que también implica un cambio de conciencia. Necesitamos establecer mejores relaciones de los padres con sus hijos,
Eso quiere decir, necesitamos ampliar las licencias parentales de padres y de madres para que tengan una mayor convivencia. Es una responsabilidad compartida. Exactamente. Hablar de corresponsabilidad en las labores de crianza, donde los hombres estén muy presentes, donde también asuman sus responsabilidades. Y bueno, pues eso es parte también de las estrategias que estamos impulsando contra la violencia en los hogares. También estamos promoviendo un programa muy importante de violencias en las escuelas, contra la violencia y el abuso sexual en las escuelas. Estamos trabajando con este tema de violencia digital con organizaciones como Child Phone y vamos a seguir trabajando porque nos parece que la desigualdad, que la pobreza, que la violencia, que la impunidad impiden el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Son verdaderas barreras para que puedan ejercer sus derechos. Lorena, sin duda, temas muy importantes que de verdad estamos abordando en la misión de hoy y que le deberían de interesar a todas y a todos porque estamos involucrados con la niñez, con la adolescencia y finalmente todos estos retos, estos desafíos que persisten y que se van sumando. Por ejemplo, antes no teníamos inteligencia artificial, ahorita ya hay inteligencia artificial, si de por sí existe una violencia digital, se suma este factor y tenemos que ser prevenidos, hay que tener prevención y también hay que atacar el problema para poder en algún momento, que es el ideal, pues erradicarlo o si no, saber cómo tratarlo. Si te parece bien, vámonos a nuestra primera pausa. Todavía tenemos más que platicar tú y yo, pero pues ustedes no se vayan porque ya lo hemos conversado con nuestro invitado muy especial. La protección de la infancia no depende solo del Estado, pero es el Estado sin duda el principal garante de los derechos de la niñez y adolescencia en México. ¿Cómo pueden las y los legisladores contribuir activamente a la protección integral de la infancia? Estamos aquí desde el Congreso, vamos a abordarlo después de esta pausa, no se vayan. Muchas gracias por continuar con nosotros, ya estamos de regreso y pues nosotros seguimos abordando el tema del día de hoy. Quedaban ahí algunas preguntas, Lorena, algunas aristas que todavía hay que abordar. Comentábamos pues que estamos transmitiendo justamente desde una de las cámaras de nuestro Congreso de la Unión, desde la Cámara de Senadores. Ya también lo mencionabas, fuiste tú diputada federal, tienes esta expertise legislativa, por eso quiero preguntarte, ¿cómo legisladoras y legisladores se pueden integrar, involucrar activamente en esta causa tan noble? Bueno, mi respuesta primera es que los diputados y las diputadas tienen que aumentar el presupuesto para niños, niñas y adolescentes. Necesitamos un presupuesto que realmente sea el garante del ejercicio de derechos. Y tenemos nosotros el ánimo de hacerles una propuesta para que realmente tengamos un presupuesto que le dé las posibilidades de ejercer plenamente los principales derechos. Y bueno, y decir también que la Cámara de Diputados tiene, y el Senado también, los dos, el Congreso de la Unión tiene un papel muy importante para impulsar estas leyes a las que ya hacía referencia, de empezar a reconocer los diferentes tipos de violencia digital que no están todavía regulados y establecidos en los códigos penales. Necesitamos también impulsar estas modificaciones a nivel estatal y municipal. Necesitamos ver el tema de los cuidados, cómo hacer corresponsables a quienes integran las familias, a los propios cuidadores, qué vamos a hacer específicamente para el establecimiento del sistema de cuidados. Yo veo que tenemos una presidenta de la República que ya colocó el tema sobre la mesa. Hay un verdadero compromiso con establecer los cuidados como un derecho humano fundamental. Sin embargo, sí tenemos que establecer la manera en que se van a garantizar estos cuidados. Estamos hablando de cuidados no solamente a la primera infancia, también estamos hablando de la necesidad de apoyar a los adultos mayores, porque al final pues tenemos una sociedad que tiende ya a tener una población muy grande que ya son adultos mayores, entonces
Ahí tenemos que hacer un esfuerzo legislativo y CIPINA tiene que contribuir para que todas las iniciativas que están en la Comisión de la Niñez se valoren por el conjunto de grupos parlamentarios distintos para que salgan estos paquetes ya. Estábamos esperando desde hace varios meses un paquete muy alto, muy grande de 17 iniciativas y la idea es que se pueda sacar ya ese paquete con la contribución de CIPINA, buscando siempre el consenso entre todos los grupos parlamentarios. Ahí también podemos hacer nuestra contribución. Ahora, es una realidad que sí, el país no atraviesa la mejor situación económica y muchas veces pues estas iniciativas impactan presupuestalmente y es un pero que ponen legisladoras y legisladores en que pues no hay ahorita de dónde, pero también es una realidad que hay ciertas iniciativas que no impactan presupuestalmente, pero sí pueden impactar la vida de niñas, niños y adolescentes, como lo que mencionabas de la violencia digital, el que no está reconocido simplemente en varios códigos penales, eso es un gran avance. Efectivamente, el tema de la violencia tenemos que avanzar de manera muy significativa, que queden perfectamente claras las responsabilidades de cada uno de los niveles de gobierno, que también establezcamos las responsabilidades parentales, porque a mí me preocupa mucho que en ese contexto de crianza positiva que estamos impulsando, no estemos impulsando de manera fuerte y decidida, y lo podemos hacer a través de la ley, para que los hombres se hagan corresponsables de sus propias familias. A veces las mujeres tienen una sobrecarga en la crianza, en el trabajo doméstico, en todo. Las mujeres se hacen cargo de los hijos y las hijas, y ahí tenemos que establecer claramente la corresponsabilidad de la familia, de los hombres, pero también de la sociedad en general. Uno de los elementos que distinguen a este gobierno es fomentar la cultura comunitaria. Necesitamos construir esas redes de apoyo donde la comunidad abrace a los niños y a las niñas. Los niños y niñas son responsabilidad de la sociedad en general y tenemos ahí mucho que aprender de los pueblos indígenas. Ahí hay un sentido comunitario muy arraigado, donde prácticamente toda la comunidad se hace responsable de los niños y las niñas. Siempre están mirando a los niños, cuidándolos entre ellas, y también con los hombres, y saben dónde están sus hijos e hijas. Esto lo tenemos que restituir en otros lugares para que también no nos olvidemos que formamos parte de una comunidad. Y eso es justamente parte de las cosas que distinguen este tipo de gobiernos encabezados por una mujer que está sumamente preocupada y ocupada, las dos, preocupada y ocupada en atender a esta población de niñas, niños y adolescentes. Perfecto, Lorena. La educación, la cultura de nuestro país, ¿influye también en la niñez, en la adolescencia? La cultura de nuestro país. La educación, ¿hay que reeducarnos en ciertos aspectos o solamente es cuestión de las autoridades que tienen que hacer esa labor? No, es una labor donde hay una corresponsabilidad social muy grande. Estamos todos convocados a combatir la violencia. Primero, nuestra propia violencia. Tenemos que aprender a utilizar la palabra sin formas altisonantes que lastiman al otro. A veces una palabra puede afectar profundamente la integridad y la dignidad de una persona y afectarlo incluso mental y físicamente. Necesitamos hacer un uso adecuado de la palabra, necesitamos relacionarnos de manera diferente con nuestros hijos e hijas, necesitamos establecer también una relación pacífica con nuestras parejas, porque no se trata solo de que los niños se les trate adecuadamente. Necesitamos aprender a respetarnos todos, hombres y mujeres, en la propia sociedad. Necesitamos también que los niños en las escuelas aprendan y entiendan qué implica el bullying, qué afectación les deja a los propios niños, y construir una sociedad donde el respeto sea una de sus máximas expresiones. El respeto, la empatía y el entender que los niños, niñas y adolescentes, y voy a insistir hasta el final, son sujetos de derechos. Necesitamos acabar con esta idea de que somos los adultos los que decidimos solos el destino de los niños. Los niños tienen derecho a participar no solo en el espacio público con sus autoridades, sino fundamentalmente en sus hogares y en las escuelas. Ser partícipes, que se sientan visibilizados, que se sientan partícipes, que se sientan importantes. Yo estoy convencida de que cuando un niño participa,
le cambia fundamentalmente la vida. Y lo digo porque yo siempre fui una niña que todo lo cuestionaba, que me la pasaba permanentemente participando en todos los temas, que siempre que quería intervenir en las reuniones de adultos y de lo que fuera. Y creo que eso ha definido mi vida y la vida de muchas niñas. Hoy tenemos niñas que están marchando en las calles por sus derechos, y eso es justamente lo que necesitamos. Niños y niñas con voz crítica, fortaleciendo su autonomía, tomando sus decisiones, sintiéndose parte de este país, y un país también que entienda que uno de los temas fundamentales o el tema principal de la política pública del país son los niños, las niñas y los adolescentes, porque no son el futuro, son el presente, están entre nosotros, tienen los mismos derechos y tienen más, porque el principio del interés superior de la niñez que establece la Constitución nos obliga a todos y a todas, familias, estados, instituciones, diputados, diputadas, senadoras, senadores, a todos nos obliga, a todas las autoridades, a colocar al niño en el primer lugar de todas las decisiones de este país. Así que CIPINA va a ser el escudo protector de niños, niñas y adolescentes. Nos parece que es muy importante que todos asumamos la responsabilidad que tenemos para darle condiciones dignas, para que los niños sean respetados en su integridad, en sus derechos, y que vivan plenamente y en movimiento y felices en este país. Yo estoy convencida que los adultos necesitamos tener más comunicación con los niños, porque de ellos aprendemos mucho y aprendemos a ser genuinos, y eso genera una convivencia distinta y un país distinto. Entonces yo estoy convencida, y CIPINA va a trabajar fuertemente hasta lograr que esta población sea la prioridad del gobierno de la República y de cada uno de los estados y municipios de este país. Esa es nuestra misión. Lorena, ahorita escuchándote me parece que hay que puntualizar que en verdad sí hay que deconstruir ciertos criterios y creencias que como adultos tenemos, porque simplemente en asuntos de una guarda y custodia piensan que es derecho del papá o de la mamá ver al niño, a la niña, cuando el derecho realmente es de la niña, del niño, a estar con sus papás, a también convivir, o simplemente una pensión alimenticia. Lo mismo, adultos pensamos que es el derecho de la mamá, del papá, el tenerla para alimentar o para darle los principios básicos a la niñez. No es así, es el derecho de la niñez, de las adolescencias. Y tenemos todavía arraigado lo que mencionas, de que como adultos nos ponemos en el centro, en el protagonismo, y los dejamos a un lado. Absolutamente, Liz. Creo que tú deberías participar en CIPINA. Con gusto. La verdad es que sí tenemos que cambiar todos. Necesitamos volvernos a construir en una idea totalmente distinta. Primero, recordar que fuimos niños y niñas. A veces se nos olvida. Y que como niños y niñas tenemos derechos. Y que efectivamente cuando a un niño no se le permite ver a alguno de sus padres o madres, están afectando el derecho al niño a tener una familia. Y también están afectando el derecho, cuando no se les da pensión de alimentos, a tener las condiciones para desarrollarse en la vida, que además son principios que están establecidos en la propia Constitución. Están impidiendo un desarrollo integral de los niños y niñas. En fin, yo pienso que por eso es muy importante la labor de CIPINA, porque estamos haciendo valer todo eso que se ha forjado en las leyes, en las constituciones, y por eso estoy confiada en que los diputados y las diputadas, los senadores y las senadoras van a hacer un gran esfuerzo para colocar a la infancia en el centro del debate legislativo en este país, además de como lo está haciendo la Presidenta de la República. ¿Qué les dirías, Lorena? Si los tuvieras enfrente, si tuvieras la oportunidad, tenemos el ejemplo de que nuestra presidenta está activamente y tiene la causa de la niñez trabajando con ella. ¿Qué les dirías a los legisladores para que realmente la niñez y las adolescencias sí sean el centro de la discusión? Bueno, lo primero que les diría es que si invierten en la infancia hoy, vamos a ahorrar muchísimos problemas en el futuro. Si queremos tener una sociedad civilizada, donde el respeto sea la norma en nuestra convivencia, necesitamos apostar en la infancia,
esa capacidad de generar conductas distintas. Entonces nos vamos a ahorrar incluso en términos económicos mucho dinero si empezamos a generar la inversión hoy. Si hoy invertimos recursos públicos y les damos las condiciones de dignidad y pueden ejercer plenamente sus derechos y crecer en un ambiente sano, donde se sientan incluidos, seguramente tendremos un futuro, en un futuro estas personas con otras condiciones, con mayor capacidad de enfrentar la vida. Y esto va a implicar también ahorrar dinero para no invertir, por ejemplo, en temas de salud mental, que hoy tenemos un problema muy serio de problemas de depresión. Dejaríamos de estar invirtiendo de ansiedad, de salud física, en fin. Entonces sí me parece que es una gran inversión. Y segundo, decirles a los legisladores, hombres y mujeres, que hoy tienen la gran posibilidad de colocar en su agenda un tema que involucra a 38 millones de niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando de una tercera parte de la población de este país, que es el presente y que será el futuro también de la misma sociedad. ¿Algo más que nos quieras compartir, Lorena? Pues comparto la necesidad de que los padres y madres se involucren más con sus hijos. Hay otro derecho que está ahí, que también es muy importante para el crecimiento de los niños y niñas, que es el derecho a jugar. Necesitamos jugar con nuestros hijos e hijas. El juego es una gran manera de construir afectos, esa gran vinculación que necesitamos entre padres e hijos, madres e hijas, entre las familias. Por eso es sumamente importante el respeto a cada uno de los derechos que están establecidos en la Constitución, en las leyes y en las convenciones internacionales. Lorena, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer, en verdad, tenerte aquí, un personaje tan importante en materia de niñez en nuestro país. Tu voz, tu conocimiento, tu expertise, en verdad, un deleite. Muchísimas gracias. Ay, muchas gracias, Liz. A ti ha sido un gusto también. Pues hoy hemos escuchado voces que nos invitan a mirar con profundidad, a cuestionar y a actuar. La niñez en México necesita más que buenas intenciones. Necesita decisiones valientes, políticas, efectivas y una sociedad que no mire hacia otro lado, porque ellas y ellos no pueden esperar. Sigamos construyendo un país que abrace a su infancia con justicia, ternura y dignidad. Soy Lizeth Arriaga y en nombre del gran equipo que hace posible este programa, agradezco el favor de tu atención y confianza, pero ya lo sabes, te esperamos en un programa más de Apostando por la Niñez.